traca final, al principio de esta temporada, hoy vamos a explorar un territorio pantanoso, el del sexismo en el lenguaje, y también cómo el patriarcado influye en la forma en la que nos expresamos y cómo nos comunicamos. Queremos dar especialmente la bienvenida hoy a esta tertulia a aquellas personas que piensan que el lenguaje inclusivo es absurdo. Como muchas sabréis, hay bastante debate en torno a esto y hay mucha gente que piensa que en el todos y todas sobra alguien. A todas esas personas hoy las invitamos a reflexionar y esperamos que descubran que el enfoque de género en el lenguaje tiene muchísimos, infinitos matices. En nuestra página web, en tanfrescas.es, encontraréis un montón de lecturas, desde bibliografía hasta artículos, pasando por vídeos seleccionados por Marisa Calero. Os invitábamos a venir leídas para la tertulia. Si no lo habéis hecho, no pasa nada, lo podéis hacer a posteriori, porque en todo eso que ha seleccionado Marisa vais a encontrar muchas maneras de enfrentaros al lenguaje sexista y de encontrar alternativas. Creo que el título de esta sesión, Te gusto cuando callo, pero no me da la gana, creo que refleja bien las dos cuestiones en las que me quiero centrar en los próximos minutos. Primero, constatar la existencia de una realidad jerárquica en la que el espacio, el tiempo, el dinero y tantas otras cosas no están distribuidas equitativamente entre los sexos. Y cómo esta situación desnivelada se refleja también en el lenguaje. Después veremos cómo intentar afrontar esta situación desnivelada, qué estrategias usar en el lenguaje para remediar y lograr un modo más igualitario de expresarnos. Con relación a lo primero, esa realidad jerárquica, es evidente que vivimos en una sociedad que desde sus orígenes se da una relación de dominio de uno de los dos sexos sobre el otro. Y esto se refleja en 1000 aspectos de la vida cotidiana. Por poner un ejemplo del que se ha estado hablando en los últimos días, la realidad de lo que en inglés se llama el manspreading, es decir, en español castizo, el despatarre masculino. Seguramente habéis oído en la prensa este despatarre masculino en los transportes públicos, recientemente denunciado. Bien, pues esto es una ocupación abusiva del espacio público que puede fácilmente extrapolarse a otros terrenos, como el del tiempo, por ejemplo. Pensad en la desigual distribución del tiempo en la radio, por ejemplo, el predominio de la información deportiva masculina que acapara interminables horas en las ondas. Si lo exportamos al terreno del lenguaje, la apropiación de la palabra por los hombres, ya desde los tiempos bíblicos, recordad esa carta de San Juan a Timoteo: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Es lo que decía Pablo Neruda muchos siglos después, ¿no? Y en ello nos hemos basado para dar título a la sesión. Perdonad. Me gustas cuando calla porque estás como ausente. El apóstol San Juan, en realidad, él era un mandado, pues no hacía más que seguir los designios de Yahvé, quien ya le había echado el cenizo a Eva, cuando le dijo: tu marido te dominará. Siglos después, en algunos espacios, nos siguen negando el púlpito, o bien, si conseguimos hablar, nos interrumpen cuando hablamos, o nos explican en modo paternalista que 1 más 1 son 2, lo que ya conocemos también con el nombre de mansplaining. Esta es la cultura en la que seguimos, a pesar de los avances, que no vamos a negarlos. Y el lenguaje es la rueda de transmisión de la cultura. Si la cultura es sexista y androcéntrica, el lenguaje también tendrá ese tinte. Dice Meili Bialik, doctora en neurociencia, aunque es más conocida por ser la actriz de Big Bang Theory:
Las palabras tienen significados y la forma en que las usamos moldea la forma en que percibimos las cosas en la mente. Tal vez, dice, si empezamos a usar un lenguaje que eleve a las mujeres y no las coloque en el mismo nivel que las cosas dulces, pequeñas y tiernas, también las empecemos a tratar como algo más que eso. Y lleva más razón que una santa. El lenguaje con el que nos nombran, si es que nos nombran, afecta a nuestra autoestima, a nuestra autopercepción, porque desde que nacemos y nos colocan el lazo rosa, aprendemos a vernos como seres devaluados, porque así nos tratan también a través de la palabra. Somos las chicas en el lenguaje deportivo. También así se dirige a nosotras el camarero cuando vamos solas con nuestras amigas al restaurante. El pescatero en el mercado nos da a la vez llamándonos cariño, aunque sea la primera vez que vemos al pescatero. Toda una vicepresidenta del gobierno no merece otro apelativo que el de Soraya. Y muchas seremos señoritas toda la vida. Yo ya estoy resignada. Con todo este lastre cultural que arrastramos desde hace siglos, no es de extrañar la connotación negativa que desprende todo lo femenino, también en el lenguaje. Como lingüista, mi gran pregunta es, desde hace tiempo, ¿qué tendrá la vocal A que no tiene la O? Es asombroso cómo se desvalorizan las palabras acabadas en A cuando se aplican a las mujeres. Ya sabemos, esos dobletes, ¿no? Individuo, individua, fulano, fulana, cuando tienen la A, siempre indican algo de poco valor o un valor sexual frente a la palabra que tiene la O final. De ahí que algunas profesionales, en un ataque trans, prefieran autodenominarse médicos, arquitectos, músicos o ingenieros agrónomos. Y a la inversa, es curioso cómo automáticamente suben de prestigio las palabras que ven sustituidas esa A final por una O, como el caso conocido de modisto. Estas ideas eran transmitidas por nuestros libros de texto, ya desde la escuela. No le demos más vuelta, es una cuestión educacional. Cuando preguntábamos a la profesora, ¿cómo se forma el femenino? Y ella nos decía, partiendo del masculino, se sustituye la O por la A. Profesora, ¿y el masculino cómo se forma? Y nos decía la profesora, el masculino no se forma, existe. El ejemplo de estas palabras que acabo de decir, como modisto o azafato, de reciente creación, son neologismos. Nos demuestra con claridad meridiana que la lengua no es algo inmutable, algo que no cambie, algo que nos haya caído del cielo como un maná sagrado y que no podemos alterar. ¿Por qué entonces se armó la que se armó cuando la ministra Viviana Ido se le ocurrió decir miembras? Aquella palabra se convirtió en un verdadero problema de Estado. Desde luego, un problema mucho más importante para la clase política que la necesidad de modificar la Constitución. Me estoy refiriendo al artículo 56 y 57, básicamente, en los que se refieren al jefe del Estado como rey, excluyendo la posibilidad de que un día, más que posibilidad, una probabilidad, de que haya una reina en España. Cuando dice que la corona de España, y cito textualmente, es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, y donde dice que en la sucesión será preferido el varón a la mujer. Claro, de una constitución en la que solo tenía padres no se puede esperar otra cosa. En fin, al menos el apellido del padre dejará de tener preferencia en los próximos días, ya a partir del próximo viernes. En fin, un pequeño avance legislativo más. ¿Y qué estrategias usar ante esta realidad? Como he dicho antes, en las lenguas podemos intervenir, los y las hablantes, y de hecho vamos interviniendo continuamente. Las lenguas las vamos cambiando, modelando según nuestros propios intereses, según nuestras necesidades, solo que es un proceso lento y posiblemente por eso no nos demos cuenta de ese lento cambio. Es lo que pretendían y siguen pretendiendo esas guías sobre cómo evitar el sexismo en el lenguaje, guías que comenzaron a escribirse en los años 80
y que, como recordaréis, fueron muy criticadas por la Real Academia Española de la Lengua. Esas guías fueron puestas en su índice de libros prohibidos como una inquisición más. La propia Academia olvida, en este caso, que su misión es registrar las palabras que vamos usando las y los hablantes. Es decir, la tarea de la Academia es siempre ir por detrás, no por delante de los hablantes, de las hablantes. Y esto bien que lo saben argumentar cuando les interesa. Voy a poner un ejemplo. Hace unos días, en El País, Javier Marías, que es uno de los policías más eficaces de la lengua, dejaba por escrito que la Academia no juzga, sino que se limita a tomar nota. Y esto lo decía a propósito de unas demandas que habían llegado a la Academia para exigiendo que se eliminara la expresión sexo débil. Y esta era la respuesta que daba Javier Marías. Pero el lema que tiene la Academia les traiciona, ahí se les ve el plumero. Ese lema es como un anuncio de detergente, limpia, fija y da esplendor. Y tiene ya unas implicaciones conservadoras en el sentido de que se resiste a cambiar, se resiste a que haya un cambio, una evolución. De hecho, durante siglos, ya lo sabemos, se resistió a aceptar mujeres. Por tanto, tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que la Academia es quien debe dirigir los destinos de nuestra lengua, porque las lenguas son una herencia que nos pertenecen a todas y a todos los hablantes. Somos nosotros, nosotras, quienes vamos determinando qué se habla y cómo se habla, el conjunto de las y los hablantes. Ya se lo advertía Alicia el personaje Humpty Dumpty en esa obra de Lewis Carroll, A través del espejo. Decía Humpty Dumpty: cuando yo uso una palabra, quiere decir lo que yo quiero que diga, ni más ni menos. La cuestión, insistió Alicia, es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. La cuestión es, dijo Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Y aquí en las lenguas, como decía antes, mandamos todos y todas los que hablamos. Por eso, si para evitar la invisibilidad de las mujeres en el lenguaje decidimos feminizar todo lo que se nos ponga por delante y decir miembra, testiga, gerenta, es nuestro derecho. Si decidimos desdoblar las palabras en masculino o femenino, es también nuestro derecho. Si yo decido dirigirme en femenino a mi auditorio, mayoritariamente femenino, es mi derecho también, estoy en mi derecho. Porque estudios científicos demuestran que el género masculino crea en nuestra mente seres masculinos y el femenino crea en nuestra mente seres femeninos. Por eso el masculino no es universal, es particular como el patio de mi casa. El masculino que se llama universal o genérico es una manifestación lingüística más del lado oscuro del androcentrismo. Ya sabemos esa visión del mundo que convierte al hombre en único referente del ser humano. Una visión androcéntrica que permite decir al jefe del Eurogrupo que los países del sur derrochan el dinero en licor y en mujeres. En esos casos que citaba antes, la feminización sin complejo de las palabras y el uso desdoblado del masculino-femenino, quizás estemos pecando contra el lenguaje. Es posible, pero yo digo también con una lingüista, Yadira Calvo, que prefiero pecar contra el lenguaje antes que pecar contra mis ideas. Por tanto, y termino, pequemos contra el lenguaje, aunque nos expulsen del paraíso de las palabras limpias, fijas y esplendorosas. Usemos nuestra libertad, usemos nuestro libre albedrío, nuestra creatividad, la frescura, la fresquez, también en la lengua. Por ahí van los pasos del nuevo feminismo. Y aquí quiero recordar un libro que a mí me pareció fresquísimo y que va en esta línea de la libertad en la palabra. Un libro de Diana López Varela, No es país para coño, que se publicó el año pasado, que curiosamente coincide con lo que pensamos ya algunas que somos un poco más maduritas respecto a cómo expresarnos. Yo pienso, como circula por ahí en un meme descarado, que he llegado a esa edad en la que mi cerebro, en lugar de decirme ni se te ocurra decir lo que piensas, me dice, tú suéltalo y a ver qué pasa. Hola, buenas tardes. Bueno, Marisa, yo he sido alumna tuya
y como profesora de lengua estoy contigo. En mi momento, hace muchos años, yo estas cosas no me las creía hasta que llegó un momento en que empecé a creérmelas y las apliqué a rajatabla, y me encuentro en mis clases constantemente con que choco con la pared del machismo de niños de 12 años, y que me llevan la contraria cuando le digo, corrige eso que pone en el libro, que pone hombre y se está refiriendo a hombres y mujeres, di persona, que es otra palabra que engloba los dos, ¿no? Y le razono que en latín y en griego tenían una palabra para referirse a hombres y mujeres y distinguían con hombre y mujer otras dos palabras. No voy a dar aquí una lección de lengua, ¿no? El caso es que yo lo que noto es que en la formación que se nos da a los profesores y a las profesoras hay muchísimos cursos de informática, tecnologías, y sobre estos aspectos pues o hay poca formación, o si la hay, pues interesa a poca gente, ¿no? Aquí estamos viendo hoy mayoritariamente presencia femenina, no sé, en otras tertulias creo que ha habido más hombres, no sé si ha intencionado el calor, no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que, y por otro lado tengo que decir que va calando, observo yo que va calando el desdoblar el masculino y femenino. Ya lo vengo observando en personas que decían antes que eso era una tontería, y creo que poco a poco va calando, Bueno, nada más, gracias. Bueno, hay poca gente que se lo toma en serio, ¿no? A veces encontramos en la prensa artículos de reconocidos escritores, petardos, me apuntan por aquí, que, bueno, que se ríen de este tema, ¿no? No ven la trascendencia, o quizás sí ven la trascendencia, ¿no? Quizá por eso se ríen, porque no es algo banal este tema que estamos aquí tratando. Es mucho más profundo de lo que aparenta, ¿no? En definitiva, ya sabemos, la lengua refleja lo que hay, y si alguien no quiere cambiar la realidad, no quiere que cambie la lengua, ¿no? Y viceversa. Entonces, no me extraña que haya esta resistencia. El otro día le contaba a unas compañeras que en una reunión donde se estaba revisando el lenguaje de la Constitución para hacer una propuesta y hacer un lenguaje más inclusivo en la Constitución, era un profesor, era hombre, decía que que la lengua es un cuerpo vivo, y que como todo cuerpo vivo tiene unos anticuerpos, es decir, ante estos intentos de cambiar este ser vivo que es la lengua, hay siempre reacciones, ¿no? Hay reacciones a los cambios, que serían estos anticuerpos, ¿no? Y no me extraña. Y los niños y las niñas pequeños, lo que oyen, lo que ven en sus casas, lo que ven en la televisión, pues lo van... es verdad que ahora ya me toca a mí. Que el lenguaje inclusivo es súper fundamental para lo que es el desarrollo igualitario de las personas, y al hilo de esto quería comentar, bueno, que por un lado a mí se me hace a veces muy complicado porque estamos tan habituados a usar un lenguaje machista que muchísimas veces tienes que pararte a buscar mucho, por lo menos a mí, para utilizar o desdoblar lo que son los dos géneros, el femenino y el masculino, o encontrar palabras inclusivas. A mí se me hace a veces complicado, ¿no? Y aunque hay por ahí métodos de lenguaje que están ahí, pero por eso me hace complicado. Y os quería comentar una anécdota que hace poco, escuchando la radio, en unas noticias hablaban de la igualdad del tema de la mujer en el trabajo, concretamente que había una campaña a nivel nacional que era Más mujeres, mejor empresa. Eran dos locutoras de radio que concretamente hablaban de radio, de lo que era Radio Televisión Española, que estaba con la campaña, y me llamó mucho la atención porque eran dos mujeres y en todo el rato hablaban en masculino. No hablaron ni una vez, creo que una sola vez hablaron en femenino. Todos se referían a ellos y en ese sentido, ¿no? Yo creo que por eso que incluso que es un problema serio el del lenguaje, porque como no te paras a pensarlo, te sale, ¿no? Yo soy médica de familia, y cuando empecé a nombrarme como médica, francamente que a mí me costaba trabajo, porque yo había hecho una carrera para ser médico,
y sentía continuamente una sensación de distancia entre aquello que se proponía para mí y lo que yo me sentía para hacer allí, ¿no? Entonces empecé a nombrarme como médica como con cierta dificultad, no lo oculto para nada, y poco a poco esa dificultad se fue transformando en un placer enorme y en una sensación de que a mí aquello me daba permiso para expresar en la consulta y para ser yo de una manera muy concreta y muy profunda, una manera de trabajar y de dar apoyo que no hubiera podido permitirme nunca siendo médico. A lo mejor parece un poco rebuscado lo que estoy diciendo, pero así fue mi experiencia y desde ahí me apetece contarlo porque creo que algunas personas que a lo mejor no se atreven a llamarse abogada o arquitecta o muchas personas o médica, que yo oigo que la gente se nombra en masculino con un cierto miedo a sentirse devaluada, como que puedan también encontrar ese lugar en el que van a crecer cuando ellas puedan ser ellas mismas de esa manera tan total, ¿no? Yo quería decir una cosa que me pasó, una experiencia, y es que estaba con un amigo y le incluí la palabra de nosotras y vosotras, y él me dijo, es una tontería, ¿no? Y digo, no, es que lo que no se nombra no existe, ¿no? Y a mí aquello me llamó la atención porque entonces yo fui más consciente de realmente de nombrarme, y yo notaba que había veces en las que no me nombraba. Y entonces incluirme en ese aspecto me ha gustado. Entonces ahora noto que cuando digo, me refiero a amigos y amigas, pues pongo el vosotras, vosotros. Entonces noto que me estoy incluyendo a los dos y no antes, y noto esa diferencia que antes no la notaba. Eso me gusta, con lo cual creo que es importante que sigamos creciendo en este aspecto. Muchas gracias. También defendemos a muerte la economía del lenguaje. ¿Cómo podemos solucionar esto de un modo alternativo y no hablar de buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, niños y niñas, etcétera? ¿Hay alguna alternativa, Marisa? Bueno, yo creo que tampoco voy a hablar de soluciones, porque la solución no la tenemos. La solución no la tiene nadie en estos momentos en que hay soluciones diversas, alternativas diferentes. En las lenguas hay momentos de convivencia de soluciones y las lenguas terminan por optar por una de las vías, ¿no? Entonces, ahora mismo es verdad que llevamos poco tiempo con esta batalla, ¿no? Contra el sexismo lingüístico. Entonces, es un proceso que va a durar más tiempo hasta que podamos encontrar una solución, si es que la tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que podemos hacer ahora es alternar, ¿no? Es decir, tampoco hay por qué estar desdoblando continuamente, porque eso también se presta a broma, ¿no? Yo recuerdo las críticas que muchas veces se hacen a costa de la Constitución de Venezuela. La Constitución de Venezuela continuamente están hablando de ciudadanos, ciudadanas, ¿no? Es decir, que tampoco es eso. Se pueden utilizar los colectivos, pero no solo los colectivos, también hay que desdoblar, porque si solo usamos colectivos invisibilizamos también, no solo a ellas, sino a ellos. Es decir, que yo creo que es un ten con ten, y la lengua tiene sus recursos, ¿eh? La lengua los tiene. Yo creo que es cuestión de un poquito de imaginación y de libertad, ¿no? Creo que cuenta mucho, primero, creértelo, querer hacerlo, querer nombrar. Entonces, desde este convencimiento, porque yo creo que hay toda una especie de gente que utiliza eso políticamente correcto, pero no hay debajo una idea personal de que quiero nombrar a las chicas y nombrar a los chicos. Hay muchísimos estudios que demuestran, por ejemplo, que cuando los maestros dicen todos podéis ser ingenieros o todas podéis ser enfermeras, no hay ni un niño que haya pensado en ser enfermero y ni una niña que haya pensado en ser ingeniero, ¿no? Esto hay muchísimos estudios. Entonces yo creo que se trata de primero querer hacerlo.
creérselo. Y después ser muy, muy imaginativo y muy rico. Utilizar miles de recursos, a veces del derecho, después del revés, después un rato en femenino, después otro rato en masculino, después, yo qué sé, y ir viendo lo que estudian las personas, lo que han conseguido personas que se dedican a pensar en eso. Por ejemplo, Marisa, Eulalia Lledó, por ejemplo, es una de las pensadoras que tiene, por ejemplo, unos trabajos muy interesantes sobre cómo se usa el lenguaje en la prensa en temas, por ejemplo, de violencia, ¿no? O sea, cómo se presentan los temas, cómo se nombra, en fin, este tipo de cosas. Yo creo que lo que cuenta es la voluntad y el creértelo y a partir de ahí usar la libertad. Yo me acuerdo muy bien de cuando, a lo que Leonor ha comentado antes, cuando ella decía hace muchos años, porque hace muchos años que estamos en esta lucha, muchas de las mujeres que aquí estamos hoy, ella decía, yo he estudiado para ser médico y ahora estoy haciendo la carrera de médica. Y cuando digo que soy médica es que me estoy licenciando, venía a decir, ¿no? Y cuando ya se ha considerado licenciada, ya no necesita decir que ha hecho 2 carreras, ya sencillamente dice que es médica y ya. Ese es el proceso natural que hemos seguido mucha gente de las que estamos aquí. Depende del contexto en el que estemos, depende del grupo en el que esté, si hay muy pocos hombres o uno, que en ocasiones eso ocurre, directamente hablo en femenino, aunque teniendo en consideración a ese muchacho, cosa que ellos no hacen. Es decir, yo digo, bueno, teniendo en cuenta que aquí estamos alrededor de no sé cuántas mujeres y 2 hombres, pues si no os importa vamos a hablar en femenino. Generalmente se callan y no, bueno, si estuviera Jesús María me callaría, obviamente, porque podría liar la mundial, ¿no? O sea, depende en el contexto en el que esté, claro, y según la audiencia, ¿no? Según la gente. Yo creo que hay muchas posibilidades que de hecho las estamos usando todos los días de decir quiénes estáis, quiénes habéis venido hoy, utilizar palabras que no tenga que decir los chicos y las chicas que hoy estáis aquí, o los hombres y mujeres que no sé qué, o los abogados y las abogadas, sino el grupo profesional que tenemos hoy en nuestra audiencia, Yo creo que siempre hay formas y por lo menos ya los estamos utilizando mucho, ya estamos aprendiendo mucho a eso. Yo me siento muy contenta porque en todos estos años y en el que he aprendido, ya lo dejo, de tantas mujeres interesantes. Gracias. Hola. Bueno, hace un par de meses, leyendo una novela que trataba sobre el ámbito de la prostitución en San Francisco, venía un fragmento de una doctora que decía que la circuncisión probablemente provenía de una especie de imposición femenina, porque los hombres se habrían resistido con uñas y dientes a semejante situación. Eso por ahí. Luego entonces, hace un par de meses, por otros motivos que no vienen a caso, leyendo el libro de los jueces bíblicos del Antiguo Testamento, releyendo un poco la historia de Sansón, que todos conocemos, la de Sansón y Dalila, resulta que me leí los versículos anteriores y caí leyendo el texto, se da uno cuenta de que Sansón antes se casó con otra mujer, una que se llama Timnat. Lo acabo de verificar el nombre, si no, no me habría acordado. Y resulta que hay un episodio muy peculiar, es que después de casarse, Sansón se va a la casa del padre de Timnat. Que eso le pregunté al compañero antropólogo de departamento y nos dijo que eso solamente se da en las sociedades donde hay un fuerte matriarcado. Entonces, si sumamos este primer episodio de la doctora en medicina norteamericana que decía que la circuncisión era exclusivamente de sociedades matriarcales, y luego el segundo de que Sansón se va a dormir a casa del padre de su mujer, o a vivir allí, que también encaja con el matriarcado, podemos decir que en los textos iniciales del Antiguo Testamento habría, en cierto modo, un matriarcado suave que fue rápidamente erradicado con el paso del tiempo. Esa era mi pregunta. Yo es que no soy antropóloga ni cura, o sea, no. Déjalo, Marisa. Déjalo. ¿Alguien tiene respuesta? Esto sobre lo que hemos dicho antes sobre el lenguaje inclusive a los hombres y a las mujeres, ¿no se podría usar el lenguaje no binario o neutro, en plan nosotros, porque incluiría tanto a mujeres y a hombres y también a personas que no son binarias, en plan que no se sienten identificados ni con el género masculino y femenino?
En el lenguaje escrito se utiliza ya un signo, que es la arroba, para expresar este tipo de neutralidad. He visto también utilizada la X como un neutro. He visto utilizada una apóstrofe donde se suprime la vocal. Es decir, que en el lenguaje escrito se están utilizando este tipo de alternativas. El lenguaje oral no. En el lenguaje hablado quizás es más complicado utilizar este tipo de alternativas contra el sexismo lingüístico, pero bueno, todo se andará efectivamente. No sabemos por dónde irán los... Hola, yo quería volver atrás con el tema del matriarcado que ha planteado el compañero. Sabemos que en todas las sociedades, si volvemos hacia atrás, pues había una, sobre todo en la religión, pues la diosa era el dios que existía, no era el dios masculino, era la diosa porque representaba la vida. Y eso se puede ver en fin, con la diosa madre, que se ha transmitido a través de diversas historias y escritos. Y claro, puede ser que en la Biblia pues queden restos de ese recuerdo de la diosa madre. Luego vinieron las religiones monoteístas y ya establecieron que el dios masculino, y nos representan al dios padre con la barba y etcétera. Pero en esencia el dios pues no es ni masculino ni femenino, o engloba ambos sexos, es espiritual, por lo tanto no tenía por qué haberse identificado así como varón. Otra cosa es Jesucristo, que ya es encarnado. Bueno, entonces esto es lo que yo quería decir, que es lo que sé. Y también porque hay unos escritos de una sacerdotisa edeguana, de la diosa Inanna, por el cual sabemos que había la primera adoración era a la diosa. Una pregunta, porque yo había venido aquí sobre todo buscando algún tipo de argumento para dar de vuelta cuando hablo de este tema, porque yo soy muy consciente de la importancia del lenguaje de género, pero me cuesta muchísimo trabajo encontrar información sobre este tema, libros sobre este tema, etcétera, etcétera. Y claro, cuando tú estás hablando con alguien y te dicen, sí, el médico y la médica, pero ¿por qué no el periodista y la periodista? Porque eso no se dice. El periodista hombre se identifica con el vocablo terminado en una vocal femenina. ¿A qué le contesto a eso cuando me hacen ese tipo de comentarios? Porque de verdad me dejan cao y es que no encuentro información para ese tipo de argumentos. Sí, el debate está ahí. Sí, he dicho antes, soluciones no hay. Ahora mismo hay diversas soluciones, no existe la solución. Pero bueno, yo te doy bibliografía. Hay muchas, muchísimas. Muchas veces ponen un tipo de ejemplo que tiene una explicación que por un lado es lógico, pero por otro lado no sé hasta qué punto es cierto. Por ejemplo, la palabra presidente, que acaba en ente. He oído en alguna ocasión la justificación de que ente no es ni masculino ni femenino, simplemente se refiere a un ser que preside. Por lo tanto, esa palabra no es masculina, y no tenemos por qué decir presidenta. Entonces yo quería saber su opinión a este respecto. Es verdad que si miramos la historia de la lengua, esta palabra viene de un participio presente que no tenía género, masculino, femenino, pero bueno, prescindiendo de la historia de la lengua, las lenguas son caprichosas también y no hay que mirar la historia, lo que hay que mirar es el presente en este caso, ¿no? Entonces, si no hay ningún inconveniente, si no hay ningún motivo en decir, si no hay ningún inconveniente en decir asistenta, dependienta, ¿por qué lo hay para decir presidenta? No sé si has captado lo que va debajo. Yo quería sacar también otro tema, porque aparte del tema de nombrarnos, que me parece muy importante, lo del tema de los géneros y tal, me parece que también hay otra cosa muy importante en el tema del lenguaje, que es el hecho de usar determinadas palabras, determinadas cosas. Pongo un ejemplo práctico y así, y cada una ya que
Cuando estás hablando con otras mujeres y te dicen, qué bueno es mi marido fulanito que me ayuda en casa. Esa es otra cosa que me parece importantísima desterrar del lenguaje. Ese tipo de cosas como de que los maridos me ayudan. No te ayudan. Tu marido no te ayuda, tu marido colabora. Si tu casa es... Bueno, pues vamos a hablar... Vamos a hablar con propiedad. Sí, me refiero a eso, ¿no? Que no solamente sea el tema de nombrarnos, sino también en más ámbitos y en más bueno, ¿me entendéis, no? Te hemos entendido, sí. Hacer la parte alícuota que le corresponde, dicen por aquí. Yo lo he simplificado ni la media. Hay formas de lenguaje, por ejemplo, nena. Oye, nena, tal, ¿no? Es decir, cosas que... O cuando estamos en un sitio, está la alcaldesa y alguien le pasa la manita por encima, eso, que me quites la mano, ¿eh? Es decir, esas formas de dominio que son lenguaje gestual, verbal, lo que ha dicho Marisa, o sea, la alcaldesa de Madrid va a hacer una disposición contra el despatarre de los tíos en el metro, ¿no? Bueno, pues es la ocupación del espacio, la ocupación de gestual y eso, nena, las chicas del baloncesto, cantidad de cosas en las que qué bonita estás, qué guapa tal, como una alumna mía que estaba en plena clase y su profesor la interrumpió su exposición y le dijo, qué ojos más bonitos tienes, ¿no? O sea, es una devaluación total y absoluta de tu saber en función de que tenga los ojos bonitos o no, etcétera. Entonces yo creo que hay muchos elementos del lenguaje que son otros lenguajes y que debemos estar atentas, simplemente estar atentas y tener la imaginación para dar una respuesta de hola nena, hola nene, ¿no? Es decir, yo qué sé, cosas que en un momento determinado te permiten evidenciar que eso que está ocurriendo nos está poniendo en una situación, como ha dicho Marisa al principio, ¿no? De bonitas, tiernas, dulces y monas. Pues queremos ser frescas, no otra cosa. Esto le llaman, ¿no? La ley de la inversión. Hola. Que a mí me dicen cariño el pescatero, como decía antes. Pues yo le doy la vuelta y le digo cariño también. Eso es un poco raro, ¿no? Entonces, si nos resulta raro, que algo no marcha bien. Yo, a tenor de lo que acabas de decir, quería reivindicar un saludo que es el siguiente. Yo cuando me encuentro con una mujer, o cuando una mujer se encuentra conmigo, me dice, ¡hombre! Digo, pues no lo sabía. Entonces, a mí me gustaría reivindicar que cuando nos encontremos las mujeres digamos, mujer. Simplemente, gracias. O de, no sé, que expreséis aquello que no nos representa, porque muchas veces nos damos cuenta de estas cosas que son tan obvias porque nos las dicen, ¿no? Seguro que aquí todas decís la palabra coñazo. Esto es un coñazo. O estar hasta los cojones. Yo lo digo mucho. Y siempre me agobio cuando lo digo. Digo, no, tiene que estar hasta los ovarios. Pero me pasa. ¿Más palabras? Hasta el coño. Hasta el coño, mejor, sí. Hola, buenas noches. Bueno, antes de nada, yo también he sido alumna de María Luisa y en este ámbito académico, afortunadamente, he podido ser consciente de este tema. A la hora de presentar mi trabajo de fin de grado, de máster, una de las instrucciones era cuidado con el sexismo lingüístico. Entonces, yo a mí misma, a la hora de redactarlo, me daba cuenta de la dificultad que era el hecho de redactarlo, ¿no? De verlo. Y yo decía, bueno, rompe la prosodia. Era dificultoso para mí. Y a raíz de que fui avanzando y a la hora de exponerlo me di cuenta de que queda genial. O sea, no es nada complicado, es simplemente que estamos educados en otra cultura y nos hemos criado de una forma. Yo tengo 25 años y me ha afectado ahora joven. E incluso yo lo leía y me decían, hay un error, es gramatical. No es gramatical, es como tiene que ser. Entonces quería dar mi opinión, que pienso que es totalmente necesario para nosotras, porque si somos diferentes tenemos también que hacerlo ver, ¿no? Y por otro lado, participando un poco en lo que se ha abierto ahora el debate, quería decir también que el otro día fui a comprar con un amigo al Mercadona y al llegar pagaba yo incluso, iba yo la primera y el cajero me dijo, bueno, que haré una bolsa caballero, y yo me quedé así y dije, bueno, en todo caso, caballera, ¿no? Porque se quedó así y yo dije, bueno,
bueno, que quería compartir eso con vosotras, que pasa y sigue pasando, pero son cosas ilógicas, que no es solo porque no lo veamos, sino caballeros, no sé, no lo veo. Entonces creo que es muy necesario para nosotras. Yo digo, ¿por qué? O sea, yo digo, perdona un momento, ¿tú crees que tengo cara de señorita? Y aparte de todo, ¿tú le dirías esto a un chico? La ley de la inversión que ha dicho Marisa es muy importante. Luego también yo quería hablar del tema de... Voy a ponerme el tiempo. Del tema, por ejemplo, en los trabajos de fin de máster, en las tesis, o sea, una de las reivindicaciones de las feministas ha sido que en las bibliografías pongamos el nombre completo, ¿no? De la autora o autor, porque después de Muñoz.p. No sabes si hay una Petra o un Pedro, ¿no? Es decir, y la única manera de hacer visible el conocimiento acumulado de las mujeres es que en las bibliografías estemos allí, ¿no? Y luego me acuerdo que Leonor nos enseñó una cosa en sus tiempos, que era el poner los cheques a la portadora. La portadora. Y un día se lo hice yo a mi carpintero, que es un hombre grande y grondo, y Juan me dije, ¿le has puesto a la portadora? Digo, sí, solo los próximos 200 años. Luego lo que venga después ya veremos. Es decir, 200 años o 2000 años, pues nada más. En primer lugar, felicitaros por haber introducido este tema hoy, porque a veces tengo la sensación de que cuando hablamos de feminismo, el tema del lenguaje no sexista como que se frivoliza, como es un mal menor, nena, tampoco no pasa nada, estáis siempre con la puntilla y tal. Y creo que es una cosa muy importante, el lenguaje es una herramienta que, como bien ha explicado ella, pues sirve para explicar la realidad. Y si es una tontería tan grande como nos dicen, tanto esforzarte en nombrar en femenino y tal, ¿por qué se esfuerzan tanto y se cabrean tanto cuando utilizamos nuevos términos? El tema de la presidenta o el presidente, he visto largos speech donde nos explican el por qué no se puede utilizar presidenta. Es que no se puede utilizar porque no. El lenguaje no es una cosa estanca, sino que va evolucionando en función de cómo evoluciona la sociedad, si no hablaríamos en latín todavía, ¿no? Pues... podemos introducir términos nuevos, hipster, follamigo, todos los días estamos inventando términos nuevos, pero luego queremos meter una presidenta o queremos meter una arroba o una X y nos dicen que no, que eso no puede ser. Por lo tanto, no será tan frívolo, no será tanta tontería cuando se empeñan tanto en que no toquemos este tema, ¿no? Yo, como creo que esto de feminismo y de la igualdad parte de la parcela particular y que cada una desde nuestra esfera pequeñita podemos ir haciendo pequeñas cosas, yo me dedico a, por ejemplo, la entrada de Facebook, las noticias de prensa y tal, cada vez que veo un titular donde dicen, no sé, el otro día veía uno que decía los jóvenes se masturban con más frecuencia. Digo, a ver si son solamente ellos. Me lo voy a leer y también nos recogían. Entonces, pues yo puse mi comentario de, y ellas también, y pongo un guiño, así como, no te rayes que no soy una feminazi, que yo voy tranquilita, y ellas también. Pues esa es mi pequeña lucha, por si a alguien le sirve, que se sume a ella. Bueno, yo quería comentar el ámbito administrativo y el ámbito jurídico. Yo quiero recordar, no me acuerdo bien de las normas, pero el hecho es que, por ejemplo, en el ámbito de la Junta de Andalucía hay unas normas, hay una orden, unas instrucciones para evitar en las administraciones públicas el lenguaje sexista. Pero, sin embargo, yo no aprecio que por parte de las administraciones públicas, ni ayuntamientos, ni Junta de Andalucía, no sé en el ámbito educativo si eso se ha llevado a la práctica en los textos educativos, pero lo que sí es cierto es que en el ámbito de las administraciones públicas se hace muy poco por llevar a la práctica, en definitiva, por ejecutar sus propias normativas, las normativas que han aprobado en esta materia, en materia de lenguaje, de fomentar el lenguaje no sexista. Entonces, si desde las administraciones públicas se está haciendo tan poco por intentar ejecutar su propia normativa, pues imaginaros ya la ciudadanía, lo poco los pocos efectos que se notan en la ciudadanía en el lenguaje sexista, en la utilización del lenguaje sexista, cuando la administración pública pues hace muy poco por ello, a pesar de que tiene normativa aprobada, además normativa que viene desde la Unión Europea, que tendríamos que estar incidiendo constantemente en la aplicación práctica de esa normativa.
lo del mito de Sísifo, ¿no? O sea, subes la piedra se cae, vuelve a subir la piedra. Desde el año 92 existe, no son unas recomendaciones, no son leyes, no son normas, son recomendaciones que hizo que publicó en el BOJA, la Junta de Andalucía. Yo he dado cursos sobre sexismo lingüístico en la administración de la universidad, pero aún así, y sé que se siguen dando, ¿no? Tenemos por aquí a la directora de la cátedra y de la unidad de igualdad. Sé que se siguen haciendo esfuerzos por avanzar en este tema, que esos cursos se siguen dando a los administrativos y administrativas. Pero yo sigo encontrándome formularios, modelos, donde está el tutor, el profesor. A mí ya me iba a salir una úlcera, o sea, yo de ver otra vez el modelo después de todo lo que estamos trabajando sobre este tema, y sigue apareciendo el profesor, el alumno, y yo venga ahí a corregir la O, cambiando la O por la A. Ya me lo tomo con más calma porque sé que esto no tiene mucha solución, pero bueno, es verdad, ahí están las recomendaciones, pero no es fácil que se generalice del todo y para siempre, ¿no? El lenguaje no solamente, desde mi punto de vista, describe la realidad, sino que la crea. Y en el momento en el que un hombre a ti es capaz de decirte cariño, guapa, chica, lo que está haciendo es apropiarse de ti porque te está poniendo un nombre. No solamente eres tuya, sino que eres la opinión de ese hombre. Tu cuerpo deja de ser tuyo y tu mente deja de ser tuya para ser lo que ese hombre dice que tú eres. Entonces, obviamente que el lenguaje es necesario. ¿Y qué más da si tenemos que pararnos 2 milésimas de segundo más para decir todo y todas si somos la mitad de la población? Y si tenemos que levantar la voz y decir que es que no merecemos que nos valoren, sino que nos respeten, pues claro que es importante. Es que no debería ni debatirse en el siglo XXI, creo yo. Respecto a lo que ha dicho antes Mercedes, hace bastantes años ya, antes de que Mercedes fuera delegada, hubo un curso de lenguaje no sexista en la Diputación para directores generales y personas de digamos, de alto rango. Como esas personas no lo priorizaban en su vida porque tenían otras ocupaciones y no estaban dispuestos a prestarle el tiempo que ellos requerían, se quedaron un montón de plazas libres y entonces lo ofrecieron a gente de rango intermedio, y ahí estuve yo, y yo fui a hacer ese curso. Estamos hablando de hace ya unos pocos de años, y es lamentable ver que en cursos que son tan importantes las personas que tienen que decidir sobre eso no acudían. Por lo tanto, no podemos pretender que tengan formación. Si van personas de rango intermedio o incluso bajo que no tienen, digamos, poder en la toma de decisiones, no se puede hacer nada. Por eso estamos todavía donde estamos, porque las personas que tienen capacidad para cambiar las cosas no se interesan. Yo quería hablar, puesto que se está hablando del sexismo en el lenguaje desde el punto de vista profesional, se ha hablado de los médicos, de las médicas, también del lenguaje administrativo, y yo quería aportar lo que también padecemos en el mundo de la literatura y de la poesía, y es pues que desde hace mucho tiempo venimos reivindicando que a las mujeres se las incluyan en el canon de la literatura, puesto que ha habido muchas mujeres que han escrito, sin embargo, nunca aparecen luego recogidas en los manuales y en ningún sitio, digamos, apropiado. Entonces, en ese sentido, está la palabra poeta o poetisa, que se sigue debatiendo, y yo quería darlo a conocer si la gente no lo conoce. Y es una palabra que parece en principio una cosa anecdótica, pero que no es nada anecdótico, es la punta del iceberg de lo que realmente refleja una situación dramática que han vivido las escritoras desde siempre. Ha habido siempre escritoras que son las que han transmitido eso, pero han sido puntos concretos a lo largo de los siglos, y en el siguiente periodo las mujeres ya no han aparecido. De modo que todo ha ido, de alguna manera,
cambiando o desapareciendo los logros que se han ido consiguiendo. Por tanto, la palabra poeta y poetisa sigue de alguna manera debatiéndose, aunque las nuevas generaciones de poetisas creemos que en algún momento acabará esa connotación negativa que tiene y que sigue teniendo. Creo que se me acaba el tiempo. ¿No? Que no aparezcan las mujeres en las antologías, etcétera, etcétera. En estos días he leído una noticia que me pareció interesantísima. A este respecto viene muy bien recordar que se están creando asociaciones de mujeres que las llaman wikidonas, que están reuniéndose en bibliotecas, en centros cívicos y están editando en Wikipedia nombres de escritoras, historiadoras, antropólogas, es decir, mujeres que han existido a lo largo de la historia, porque una vez más el porcentaje de hombres que aparecen registrados en Wikipedia es muchísimo más alto que el de mujeres. Entonces, una manera de visibilizar a las mujeres que existen y han existido en la historia es pues editándolas en Wikipedia. Entonces me pareció una idea magnífica, ¿no? Esto de Wikidona, que es una manera también de hacer que estén ellas presentes ahí en la historia, ¿no? Y quede constancia de ellas. Hola, gracias por esto, y que es maravilloso, y este estado tan estupendo y de este nivel de conversación. Pero simplemente cogí el micrófono para visibilizar un arte que no habéis nombrado, que es la danza, y que es un arte femenino, entre comillas, y hay una paridad entre el hombre y mujer. Si hay un arte en el que sí no existe sexismo, es la danza. O sea, está reconocido que las aportaciones a la danza de las mujeres son las más importantes y al igual los hombres. Entonces, simplemente quería decir eso, que si podemos coger un ejemplo de algún espacio o algún arte donde se produce esa igualdad, podría ser la danza. Y sin embargo, paradójicamente, casi todo el mundo considera que es un arte femenino. Y no tiene por qué. Hola, buenas noches. Bueno, yo quería decir que yo particularmente no tengo como una regla para usar el lenguaje siempre pues como de una forma política o como lo queramos llamar, ¿no? Yo según qué contexto pues siento la necesidad de usar el lenguaje el masculino y el femenino, lo suelo hacer cuando estoy con mi hijo. Lo suelo hacer en ambientes profesionales en los que sí percibo una cosa masculina añeja y entonces pues lo digo, ¿no? Pero en los ambientes en los que siento que no hay ese sexismo, pues no lo utilizo. Pero a mí lo que me choca un montón es la reacción que veo en esta sociedad nuestra, ¿no? de algunos hombres y sobre todo de algunas mujeres, con esta cosa muy rígida, ¿no? de criticarte porque tú utilizas el lenguaje de una manera determinada, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, hace un par de años o 3 entrevisté dentro de una serie de entrevistas que hice sobre mujeres de ciencia aquí en Córdoba, entrevisté a una investigadora de primera línea de la Universidad de Córdoba, Ana Garrido, y ella contaba que ella trabaja en la primera línea de espectrofotometría de infrarrojo y llegó a ser la presidenta de la asociación a nivel internacional. Entonces pidió que se cambiara el nombre de chairman a chair, porque ella no se sentía identificada con aquello, y se cambió sin más, ¿no? Se cambió pues porque esa persona no se identificaba con eso, ¿no? Entonces aquí el cuestionamiento que te hacen cada vez que tú no te identificas con algo y pides un cambio, pues me parece como de verdad muy añejo y muy rígido, ¿no? Como si una persona se identifica con algo, ¿por qué no tiene esa persona? Porque tienes tú que juzgar que esa persona empiece a nombrarse a sí misma de otra manera, ¿no? No, todas las lenguas que vienen del latín, como el caso del español, el catalán, francés, etcétera, la cuestión es igual, o sea, se produce el mismo debate, pero no necesariamente van por delante de nosotros en hallar soluciones. Al contrario, yo creo que en Francia hasta hace poco era Madame le Ministre, es decir, señora el ministro sería la traducción correcta, y creo que todavía lo siguen utilizando, ¿no? Es decir, que no
no van por delante en esta batalla, ¿no? Allí. Bueno, yo por obligación casi de que quiere que hable, en el tema periodístico, a mí hay una cosa que me molesta muchísimo, es los adjetivos calificativos que se usan cuando se habla de mujeres. Por ejemplo, en prensa deportiva es para tirarse de los pelos, y luego también incluso los verbos, porque a mí ya lo que me molesta muchísimo es que las mujeres mueran solas y a los hombres los maten. Es decir, no han muerto 2 mujeres esta semana, las han matado. Entonces, ese uso deberíamos de llamar muchísimo más la atención, porque llama la atención, pero bueno, y no es así, tanto de los adjetivos como de los verbos. No se usan igual para un hombre que para una mujer. Yo lo que quería comentar es que lo mismo que hemos conseguido al hablar en el lenguaje escrito poniendo la arroba o poniendo la X, y de esa manera pues la economía del lenguaje, podríamos, quizás fuera importante que le pusiéramos un sonido onomatopéyico a esa arroba, por ejemplo, como ha dicho una chica por allí, la E. Y entonces de esa manera tal vez la gente se fuera acostumbrando al todes. Buenas noches a todes, bienvenides, lo mismo que lo ponemos con la arroba, y tal vez fuera un sistema de empezar a hacerlo así. Bueno, me cuesta muchísimo, pero Marisa, me ha encantado cómo has terminado con lo de una llega a cierta edad, que ya una se piensa si se calla, ¿no?, por estrategia, o si lo suelta a ver qué pasa. Y yo creo que eso se alcanza, eso está relacionado con el poder, claro, con el poder que te da o bien la edad, o bien un puesto, o bien estar ubicado en un sitio o ubicada en un sitio. Pero hay otro momento en el que también las mujeres tenemos poder, y es en la preadolescencia. Y yo quiero hablar aquí de nuestras adolescentes, porque el pasado fin de semana estuve con Elena con nuestras adolescentes, y yo creo que tenemos que apoyarlas más, porque es que son descaradas, es que son frescas. Y entonces nos confunden y decimos, qué maleducadas. No, qué frescas, ¿no? Es que tenemos que buscar esos valores, porque me he acordado mucho de Kaleli esta semana, porque ella decía, ¿en qué momento se les quiebra a las niñas? ¿En qué momento hay un clic, ¿no?, que deja que dejen de tener poder? Así que yo, bueno, desde el fin de semana pasado ya me va a costar muchísimo, claro, porque soy madre de una y me va a costar mucho, pero creo que hay que formarnos, ¿no?, en este apoyo a las adolescentes. Que hay que trabajar eso más. Carol Gilligan tiene una frase muy bonita que dice que las niñas pierden la voz, las adolescentes pierden la voz para mantener las relaciones, y los chicos al revés, mantienen la voz, para mantener la voz pierden las relaciones. Así que eso va un poco de esto.